siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Luego de esta transmisión histórica, como solo la Z lo sabe hacer, desde Santiago de los Caballeros, pues estamos aquí en la receta médica de la Z, en un día muy especial para los envejecientes. Así es. Día del envejeciente, señores. Saludos, buenos días, doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones a todos aquellos que están en sintonía con esta Z101 y la receta médica de la Z. Hoy es 1 de octubre, Roberto. Así es. Mes de la sensibilización del cáncer de mama, donde se van a realizar varias actividades con relación a este tema para la detección precoz. Y hablando de detección precoz, Roberto, 482 casos diagnosticados nuevos de cáncer infantil en lo que va de año, según la corrección que hizo el Ministerio de Salud Pública, que había dado unas cifras de 1.200 casos, y hacen una fe de rata diciendo que son 482. ¿Quiénes reportan las estadísticas para dar estas cifras? Está el Lugo Mendoza, Roberto, está el Heriberto Peter, está la Plaza de la Salud, está el INCAR, está el Arturo Grullón, quienes dan estos números para luego sacar estas estadísticas y hacer planes de mejora. Es importante, señores, que se pongan de acuerdo y que haya una red nacional de estadísticas de tumores para poder hacer lo que se debe de hacer y de una manera oportuna diagnosticar esta patología a nivel de la infancia. Es importante, señores, lo que no se mide no se mejora, pero debemos de dar los números exactos a la hora de publicar una cifra, una estadística, porque deja mucho que decir. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial y un tema un poquito controversial a propósito de la etapa de la planificación. Ese es el tema de este día, 1 de octubre. Tenemos al doctor Omar de la Rosa, quien es ginecólogo endocrinólogo y también tiene especialidad en infertilidad. Doctor, bienvenido a esta receta médica de la Z. Un tema muy interesante, señores, planificación en edad perimenopáusica. Doctor, bienvenido a la receta médica de la Z. Muchas gracias, buenos días a todos nuestros radioescuchas y los televidentes también. Un tema que cada vez gana más terreno, hablar de los diferentes métodos anticonceptivos durante esta etapa de la vida que es la perimenopausia. Muy controversial, pero que cada vez se considera una necesidad porque en los últimos años la expectativa de la mujer ha ido aumentando cada vez más. Vivimos más, queremos vivir mejor y no es posible si no tenemos una planificación familiar concentrada y adecuada a la necesidad individual. ¿Y qué es la planificación, doctor? El concepto en sí de la definición de la planificación familiar. La planificación familiar podemos definirlo como un régimen de la fertilidad. Es decir, es como yo puedo regular la fertilidad. Aclarando que fertilidad y fecundidad no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, doctor, en este caso? En el caso de la fertilidad, una mujer puede ser fértil, que es la capacidad para lograr un embarazo, pero no fecunda, que es la capacidad para lograr tener hijos vivos. Así que la fecundidad es cuando una dama se embaraza y es capaz de llevar este embarazo al término. Ahí entra entonces lo que es la planificación familiar. Son los diferentes métodos que permiten no tener embarazos o en su defecto espaciar estos embarazos. Tener una vida sexual plena, doctor, una vida sexual evitar realizada, esos embarazos no deseados. Esos embarazos no planeados en esta etapa de la vida. Disminuir la mortalidad materna. Recordemos que la mitad de los embarazos son no planeados. Por ende, si yo hago una planificación familiar adecuada, voy a disminuir la tasa de morbimortalidad materna y perinatal. Es decir, la voy a impactar las dos. Doctor, siempre se ha hablado de incentivar a la planificación de los embarazos en adolescentes y a las pacientes en edad reproductiva. Pero el tema que nos trae aquí en esta mañana es en edad perimenopáusica. ¿Una paciente, doctor, perimenopáusica puede planificarse? Sí, claro que sí. ¿Y desde dónde a dónde abarca esta edad?
Hablamos de la perimenopausia. Recordemos que la menopausia, esta etapa de la vida, donde tenemos más de un año sin ver la menstruación. Así que el diagnóstico de menopausia es retrospectiva. Se estipula que la perimenopausia comienza de 5 a 7 años antes de que se presente la menopausia. Así que si en la República Dominicana el promedio de nuestras damas para que se presente la menopausia es entre los 47 y los 48 años, yo puedo decir que una dama está en perimenopausia a partir de los 44 o los 45 años. Ahí comienzan una serie de cambios hormonales con lo que yo puedo decir con ellos que se está en esta etapa de transición a lo que sería la menopausia. Y puede una paciente ahí se da, porque muchas dicen, no, yo mejor prefiero prepararme, hacerse ya lo que es la ligadura de trompas. ¿Cuál sería entonces, doctor, en estas pacientes de 45 años que no quiere ser sometida a una cirugía, pero sabemos que ya una paciente de 45 años se ve de 30? Claro que sí. Y dice, claro. No, yo quiero planificarme, porque quizás pueda tener un embarazo hasta los 48 años. Hasta los 48 años, importante destacar que de los 45, de los 40 a los 45 años, la posibilidad de lograr un embarazo anda rondando aproximadamente un 20-30%. Después de los 45 años, la posibilidad de lograr un embarazo está rondando aproximadamente un 2 a un 3% de estas damas. La pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces evitarlo? ¿Por qué utilizar anticonceptivo en esta etapa? Si quizás con la edad lo que es la fertilidad va disminuyendo, es así. Sí. Recordemos que nosotros decíamos que la mitad de los embarazos, en sentido general, son no planeados. En esta etapa de la vida, a partir de los 42, 45 años de edad, aproximadamente un 70% de los embarazos son no planeados. Así que la mujer se embaraza porque tiene sexualidad activa, pero no estaba en su agenda lograr un embarazo. El dato más importante es que en esta etapa de la vida, a partir de los 45 años, la posibilidad de tener un aborto aumenta de manera significativa. Aproximadamente un 50-60% de las pacientes que logren un embarazo van a terminar en un aborto. ¿Y qué decir de las malformaciones, tanto cromosómicas como no cromosómicas? Si yo reviso los datos, por ejemplo, de Gales, Inglaterra, que en los últimos años, a partir del año 2018 a la fecha, ellos han notado un aumento de los embarazos por encima de los 40 años de edad. Sí, ¿qué pasa? Muchas de las mujeres actualmente se están preparando y posterga su primer embarazo, y después que tienen el primero a los 35 años, señores, lo digo por experiencia, porque la maternidad de Los Minas, donde laboro específicamente en el área de planificación familiar de La Rosa, llegan a retirarse el de larga duración, que es el implanón que va aquí en el brazo, como la población le dice, el famoso tubito. El famoso tubito. Y a los 35 años, ya a los 36, me dice, doctora, yo me lo quiero poner otra vez. Yo le dije, usted sabe que ese método dura 3 años, y luego se le retira a los 37, 38. Y me dice, no importa, doctora, yo voy a parir a los 40. Exacto. Por eso la importancia de este tema, de cuál es la mejor planificación en esta etapa perimenopáusica. Para evitar el embarazo, un dato interesante que quisiera que se quede con nosotros. Cuando revisamos las estadísticas de las malformaciones cromosómicas y no cromosómicas en una mujer antes de los 30 años de edad, se va a presentar en 1 en 549. 1 en 549. Una mujer por encima de los 40 años de edad va a tener una malformación en 906 nacimientos. Okay. Pero muy bajito. Sí, pero en la medida que aumentamos en edad, por ejemplo, una mujer por encima de los 45 años tiene una en 28. Es decir, mire cómo cambia este número de por encima de los 20, una en 1549, luego voy por encima de los 30 en una en 1509, cuando estoy en los 40, una más o menos en 64, por encima de los 45 años, entonces me sitúo en una en 28. Es decir, que a medida que aumentamos en edad, la calidad de los ovocitos se lastima. Okay. Y esa
eso hace que aumente la tasa de malformaciones cromosómicas y no cromosómicas. Y aquí la necesidad del uso de un buen anticonceptivo. Yo quiero destacar en este punto que en los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, correcto, no existe ninguna contraindicación de anticonceptivo por edad. Decir ya a los 50 años puede utilizar cualquier anticonceptivo. Ya dependiendo de la patología que tenga. Sí, claro, dependiendo de la patología, pero la orientación, y quiero dejar este punto muy claro, es que pueden utilizar anticonceptivo hasta los 53 años de edad. ¿Cómo? Es decir, una dama puede estar utilizando los anticonceptivos si no existe contraindicación. Recuerden el concepto, los criterios de elegibilidad, claro, de la Organización Mundial de la Salud establece que no existe contraindicación de los anticonceptivos vinculados al factor edad. Ahora, lo que sí hay enfermedades coexistentes, ¿verdad? Una paciente diabética. Una paciente diabética, una paciente hipertensa, una paciente obesa, una paciente en sobrepeso, una paciente con alguna otra enfermedad de tipo autoinmune como el lupus, por ejemplo, ¿verdad que sí? O alguna discrasia sanguínea, alteración de los factores de coagulación, me sitúan a utilizar o tal pastilla anticonceptiva. Recordando que existen aproximadamente 150 formulaciones de pastillas anticonceptivas. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que esto es una consulta. La paciente debe de ir. Claro, debe ir a una consulta. Claro. Esto no es que usted se sentó y yo le dije, bébase esta pastilla. No. Lo ideal es que conozcamos a esa paciente, sepamos su historial clínico, qué otros medicamentos ella está utilizando que pudiesen quizás limitarme el uso de tal anticonceptivo y basado en esta realidad, entonces, darle la mejor formulación. Una paciente, doctor, de 45 años de edad, que llegue a su consulta, se casó a los 40, pues una muchachita, se ve una jovencita, doctor. A los 40 años. No voy a decir mi edad, Roberto, porque aún me preguntan que si me puedo embarazar, porque ya una persona de 50 años se ve de 45, de 30 y de 35. ¿Cuál sería el anticonceptivo ideal para esta paciente de 44 años que tiene por objetivo embarazarse dentro de un año? Que tiene como objetivo embarazarse en un año. Sí. Recordemos la clasificación quizás que más pudiésemos manejar por acá de los anticonceptivos. Correcto. Por ejemplo, tenemos métodos anticonceptivos conductuales. Estos conductuales, aquí tengo el conocimiento de la fertilidad, donde yo puedo ver la característica del moco cervical, ver los cambios a nivel de los senos, esos cambios hormonales que orientan a que una dama esté ovulando. Los vinculados con lo que es el coitus interruptus. Okay. Ese es el primer método anticonceptivo que aparece en la Biblia, ¿verdad? El método natural. El método natural, conociendo quizás esos factores de ovulación, pero está definido acá como métodos conductuales. Okay. Es decir, el MELA, porque que es el método seminal, de la lactancia. Pero en el líquido seminal de la rosa, ahí se puede quedar espermatozoides. Se pueden quedar los espermatozoides. Y no es 100% seguro. Y no es 100% seguro, que es eso lo vamos a destacar, cómo hablamos de la seguridad del método anticonceptivo. Luego tenemos los métodos anticonceptivos hormonales, y aquí lo ubicamos a todos. Métodos anticonceptivos combinados que tienen estrógeno y progesterona, claro. Métodos anticonceptivos con pastillas o píldoras con estrógeno solo, que cada vez están ganando más terreno. Muchos que no tenemos en el país, como los parches, por ejemplo. Aquí todavía no tenemos los parches, que contienen también combinaciones de estrógeno y progesterona. Y luego vamos a los dispositivos intrauterinos. Recordemos que aquí tenemos dos tipos de dispositivos, los medicados y los no medicados, aquellos que tienen un progestágeno agregado y los que son únicamente de algún tipo de metal, porque no es de cobre nada más. También hay de otros metales. Tenemos los espermicidas, que cada vez ganan menos terreno por los cambios que producen a nivel de la flora vaginal, y también porque no son seguros en el PIRSH, que es como medimos la eficacia de los métodos anticonceptivos. Y otro que gana cada vez más terreno, que bueno, son los quirúrgicos. En el caso de nosotros los hombres, ya se está madurando
en este aspecto y muchos hombres van a hacerse su vasectomía. Y las damas deciden hacerse lo que es la salpingoclasia, ¿verdad? Que es la ligadura de las trompas. Muchas se la hacen en el mismo procedimiento quirúrgico cuando se está interviniendo a través de una cesárea, y otras deciden hacerla en algún momento después que ha pasado esta etapa. Pero en esta paciente de la Rosa, que ya tiene cierta edad y considerando que es un embarazo de alto riesgo, que puede complicarse con una diabetes, con una hipertensión del embarazo, el anticonceptivo donde ella puede salir embarazada más temprano, ¿cuál sería? Una paciente de 40 años, de 44, que quiera planificarse porque decide voy a durar un año, pero quiere a los 45. Sí, Roberto se ríe. No, Roberto, tenemos pacientes con experiencia, mire, que usted la ve que tienen que no, mire. Pero ¿lo es o no lo es de alto riesgo? Claro que sí, a los 45 años, doctor. Sí, claro. Usted sabe que es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede desarrollar una diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo, una preeclampsia. Las malformaciones aumentan, la tasa de aborto también aumenta. Es decir, que hay muchísimas implicaciones, pero se embarazan. Se dan los casos. Se embarazan. Y lo correcto sería que intentemos llevar este embarazo a feliz término. Si va a utilizar pastillas anticonceptivas, y recibo esto, puedo decir todos los días en la consulta, que muchas damas me dicen, no, yo suspendí el método anticonceptivo porque quiero desintoxicar mi cuerpo. No dice, oye, ¿cuál es la palabra? Yo quiero limpiar. Yo quiero limpiar mi cuerpo. Me baje la menstruación. Yo quiero que me baje la menstruación porque no veo las reglas. Es decir, yo me quiero limpiar. Correcto. Los anticonceptivos en los últimos años, o como se llama ahora, tecnología contraceptiva, no hay un área de la medicina que haya sido tocada más por la tecnología que la pastilla anticonceptiva. Claro. Señor, en algún momento de la vida se estipula que un 65% de las damas estará en contacto con algún método anticonceptivo. Y eso no ocurre con ninguna otra pastilla, con ninguna otra. Es decir, de alguna u otra manera, 7 de cada 10 mujeres estará en contacto con algún método anticonceptivo a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Las pastillas anticonceptivas, hoy tenemos que hablar de los beneficios no contraceptivos nada más, porque ese es otro tema. Es decir, ahí pudiésemos durar un programa completo hablando de los beneficios no contraceptivos que tienen las pastillas. Bueno, se utilizan mucho para control del ciclo, para la dismenorrea. Sí, para que la población entienda un poquito, esas pacientes que tienen una irregularidad menstrual, que la menstruación le dura hasta 15 días y le llega hasta 3 y 4 veces al mes. 3 y 4 veces al mes. Entonces se utiliza el anticonceptivo de la Rosa para regularizar. Para regularizar el dolor. Importante que usted lo diga, porque a veces llegan a la consulta de ginecología y dicen, doctora, pero yo no me quiero planificar, ¿y por qué usted me está dando pastilla anticonceptiva? ¿Por qué me está dando un anticonceptivo? Para que usted explique un poquito. Entonces, ahí estaríamos utilizando los efectos no contraceptivos, porque en ocasiones lo utilizamos en pacientes que son núbil, pacientes que no han tenido relaciones. Correcto, y dice, mire, entonces, doctor, yo no he tenido relación. Yo no he tenido relación, ¿por qué usted me coloca un método anticonceptivo? Bueno, sencillamente intentando capitalizar estas ventajas, no vinculado con lo que es la planificación propiamente dicha. Hablamos, como me decía la doctora, bueno, el sangrado uterino anormal, la utilizamos para la dismenorrea, estas pacientes que presentan dolor, que muchas veces tienen que asistir a la emergencia, secundario a lo que es la menstruación, incluso un dolor inhabilitante. Muchas pacientes tienen que salir de su trabajo, pierden 2 y 3 días de trabajo cuando le llega la menstruación. Pacientes que pierden parte de su sexualidad porque el ciclo se alarga tanto que duran 10 y 12 días sangrando. Así que en un mes están viendo 2 veces la menstruación. Pacientes por mioma. Hay un método que las mujeres le llaman el aparato. El aparatito. Me pusieron el aparatito. Correcto. En el brazo. Porque usted está señalando más los fármacos, ¿verdad? Ahora mismo estamos hablando de los métodos anticonceptivos orales combinados. Exacto. Así es. Pero a esas mujeres le convendría esto del aparatito, doctor, de esa edad. Correcto. A los 45 años el implanón o el implante subdérmico, claro, como se llama, no estaría dentro de las primeras opciones.
porque es un método que tiene etonogestrel, que es un progestágeno solo. La recomendación en esta etapa de la vida es que utilicemos un combinado que tenga tanto estrógeno y un progestágeno. Preferiblemente uno que tenga etinil estradiol, que es un estrógeno 100 veces más potente que el valerato de estradiol, que es el estrógeno natural que produce el ovario, por una razón sencilla. Yo puedo prolongar este método, como decía hace un momento, hasta los 52, 53 años de edad, y me va a servir en esta etapa también como soporte de lo que sería la menopausia. Es decir, importante porque me va a cuidar el hueso, me va a cuidar la mama, me va a cuidar el pelo, me va a cuidar la textura de la piel, porque me está brindando un estrógeno, pero al tener un progestágeno, que generalmente utilizamos un progestágeno de tercera o cuarta generación. Ahí tengo cuáles. Bueno, ahí tengo la ciproterona, por decir alguno, ¿verdad? Ahí tengo el Dianohex, que pudiese ser otro. Ahí tengo la drospirenona, que es excelente progestágeno, pero para las adolescentes. Sí, es un método ideal para pacientes adolescentes. De aquí entendemos la importancia de este tema. Es decir, no es entregar una píldora, es saber en qué condiciones yo estoy entregando una píldora. Hacer una correcta historia clínica a la hora de dar un método anticonceptivo. Y es importante lo que dice Roberto, porque a veces llegan estas pacientes a las maternidades. Atención, estos métodos anticonceptivos son gratuitos. El Implanón, señores, que es el aparatico que va en el brazo, como dice Roberto, le sale muy costoso al Estado. Entonces, estas pacientes... Alguien ha pagado por él, no son gratis. No. Sí. Exacto, nosotros a través de nuestros impuestos. Pero hay personas que llegan a los 30, 40 y se quiere poner un tubito. Dice, doctora, yo quiero ponerme un tubito. Se le explica, por lo que ya dice el doctor de la Rosa, que no es el conveniente para ella. Y a veces le quita la oportunidad a una paciente de 22 años que ya tiene una gesta 4, Roberto. Muy bien. Que ya, por ejemplo, ha hecho un trastorno hipertensivo, una eclampsia, donde hay que retrasarle su segundo embarazo, y a veces estas pacientes no entienden que no es el más adecuado. Vámonos a una pausa, regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.